quiero presentarte la historia décima de esta que estamos hablando, ¿no? De la historia de la radio, este periodo primitivo de la radio de 1924, más o menos, para que nos situemos donde estamos. Y en el anterior, en el noveno, hablamos de los impuestos, de esos impuestos que había que pagar por el hecho de tener un receptor de radio, bien fuese de galena o de lámparas. Pero hay un símbolo muy curioso que seguro que lo has encontrado, que ese símbolo es el que figura en muchas radios, sobre todo radios de importación, que pone CCR. Podíamos pensar que era un impuesto por el hecho de ser un aparato de importación. También teóricamente, aunque no siendo de importación, también tendrían que tener, era un márchamo como de seriedad, ese logo, esa etiqueta. ¿Qué era esa etiqueta? Creo, esto está sacado del foro del Válvulas. Es el certificado radiotelefonía restringido. ¿Y qué significa eso? Pues lo que significa es una especie de compromiso de que que el vendedor iba a vender ese aparato al precio que indique el fabricante, precio único para todos los establecimientos. Eso es lo que, creo que significaba SCRR, que seguro que lo has visto y que no es un impuesto como yo creía a la importación. Aclarado esto, nos metemos en el tema de lo que es la radio, este 10º capítulo. Hoy quiero dedicar este capítulo precisamente a Matías Balsera. De Matías Balsera ya hemos hablado, un hombre que hizo mucho por la radio en España en el periodo, diría yo, 1910-1930. Él era funcionario del Cuerpo de Telégrafos, fue el que puso la emisora que había en Cibeles de telégrafos, fue el que puso la emisora que, insisto, yo creo que estaba en la calle de la Cruz para esa asociación de aficionados a la radio. Como ha habido tantas siglas, pues esa asociación que pretendió tener una emisora, yo creo que la puso en su momento Matías Balsera. No tuvo vida enseguida murió esta. Pero Matías Balsera yo creo que ha hecho mucho por la radio y vamos a comentar cosas de su libro y no solamente de su libro. Entonces vamos a empezar por ver el libro que él escribió. El libro se titulaba Radiotelefonía y yo tengo la suerte, cuando la compré, yo no conocía la figura de Matías Balsera, lo compré porque me pareció un libro curioso, pero es que además lo bueno que tiene, que este libro tiene su auténtica firma, porque él se lo dedicó a un jefe suyo y efectivamente, viendo en internet, él fue jefe suyo de telégrafos, la figura que está ahí, Esteban Mínguez o como se llamase su jefe. Bien, pues de este libro quiero comentar una cosa curiosa. Y esa cosa curiosa es cómo creía él que funcionaba el detector de galena. Mira, tú sabes que hay unos fenómenos de tipo termoeléctrico. Cuando haces la unión de dos materiales, ahí viene bismuto y antimonio, ¿qué acontece? Que si yo les hago pasar corriente por ellos, se enfrían o se calientan, dependiendo del sentido de la corriente, lo que llaman pila Peltier o algo así. Pero también existe el fenómeno de que cuando tú calientas esas uniones, lo que produces es una fuerza electromotriz. Y eso, que me parece que se llama, según pone la Wikipedia, efecto Schweck, un nombre raro que puedes ahí ver escrito, era el principio básico que creía Matías Balsera, que era, digamos, que daba origen a la detección. Y voy a explicar someramente por qué pensaba él eso. Matías Balsera sabía que había una energía, o sea, digamos, lo que ellos llamaban el éter, que me gusta muchísimo, pues había una energía electromagnética que se reflejaba, que quedaba captada en lo que era la bobina del circuito oscilante. Entonces, esa energía que había en la bobina oscilante era transmitida a lo que era el detector de galena. El detector de galena, sabes que es una piedra de galena y otro material que constituía lo que es el bigote de gato. Entonces él decía, aquí hay energía. Esta energía va a producir calor en esa soldadura, en esa unión que tenemos de la galena y el bigote de gato. Y ese calor, ¿qué me va a producir? Otra tensión. Y esa tensión es la que de alguna forma él consideraba que atacaba ya a los auriculares. Es un proceso muy curioso. Era, digamos,
él consideraba que pasaba, digamos, de una energía producida por una frecuencia alta, una frecuencia, pues, digamos, la frecuencia portadora, que luego se reflejaba, una vez pasaba calor y de calor pasado a otra vez a energía, a tensión, pasaba a ser baja frecuencia y atacaba los auriculares y tenía la capacidad de poder escuchar, digamos, la onda modulante, la onda de la señal de música o la señal del locutor. Ingenioso es, pero era muy raro, cómo no pensaba más bien, pues eso, no que era un semiconductor, en algo que solamente se quedaba con una parte de la señal. No, no, él lo que hablaba más bien de una transformación de esa energía. Hay otro libro de Mata en el cual nos da, bueno, se titula, lo puedes ver ahí, La telefonía sin líneas al alcance de todos. Yo creo que era compañero también de Balsera, pero cita un invento de Balsera que no lo cita Balsera en su libro, y es lo que llaman el radiomegáfono de Balsera. Esto es curiosísimo, yo no lo entiendo, voy a decir lo que pone ahí, pero ya digo, he intentado escudriñar para poder entenderlo mejor y no he logrado tener más información. Este radio, como lo llamaban, radiomegáfono de Balsera, estaba constituido por algo que no sé qué es exactamente, pero que si puedes leer ahí, dice no usaba diafragma y sí usaba una válvula. Yo me imagino que esa válvula no es una válvula de radio, es una válvula de flujo de aire. ¿Por qué decía todo esto? ¿Por qué Balsera criticaba cómo estaban hechos los elementos de reproducción? Sobre todo, pues lo que eran auriculares y lo que eran también altavoces basados en tener un motor que era un auricular. Entonces, él decía que la zona de compresión de aire era muy pequeña, y tiene razón, si tú ves un auricular, pues tiene diafragma y luego muy poca zona para mover aire que te lleve digamos, esa onda de presión de aire a tu oído. Y quería mejorarlo, y en esa mejora habla de eso, de que quitó diafragma y que puso una válvula. Ahora voy a seguir un poco más y te diré si nos aclaramos más. En otros artículos se cita, hablando de este dispositivo y de un receptor asociado que tenía, que dentro de la caja iba un motor eléctrico con una bomba. Entonces, bueno, todo esto me hace pensar a mí que es como un órgano, ¿no? Un órgano de iglesia, pues que tiene, bueno, bien sea un motor o un compresor, bueno, los pies del organista, bueno, no, algo que impulsa ese aire que tiene comprimido para que vaya por los tubos. Pero claro, tiene un montón de tubos y lo que produce es música, no da palabras. Entonces, me deja a mí este invento verdaderamente extrañado. O sea, no sé exactamente cuál es su invento, o sea, qué ha hecho. Pero bueno, eso nos queda esa duda, no he podido encontrar la patente y por lo tanto si alguien pudiese aportar algo más sobre esto, que en los libros de la época le daban su importancia, pues estaría bonito conocerlo. Otro invento curioso es el que figura ahí, lo que llaman la nueva lámpara, que dice sin pilas, sin acumuladores y antena. Bien, ¿qué es esto? Esto es una cosa que, como verás, es una lámpara con un filamento, digamos, normal, casi de lámpara, que sirve para iluminar, pero también poniendo los elementos necesarios, como es una rejilla y una placa, nos puede servir también como tubo de vacío, pues para la detección de ondas de radio. La idea de Balsera era, si yo alimento esto con corriente de sector en continua, ¿te acuerdas como aquel radio que tenía sector roces que funcionaba en continuo? Pues también, porque ya digo que en aquellos años, a principios de los años del siglo 1900, había en bastantes zonas corriente continua. Entonces teníamos la alimentación en continua, dada por el sector eléctrico. Teníamos antena, pues que se solía usar precisamente uno de esos hilos, se usaba también como antena, y luego usaba esa lámpara pues para que sirviese para luz y también para escuchar radio. Esto que, bueno,
Ahora voy a hablar un poquito más sobre él para que lo veas, no con más precisión, pero para que la conozcas un poco más. En el gráfico de la derecha figura la imagen, digamos, el dibujo de esa lámpara. Hay una cosa que te puede sorprender, que es que verás que tiene, lógicamente, placa, filamento, indicando el más menos, y también la rejilla. Pero parece, por el dibujo, que la rejilla puede ir a distintas secciones de la rejilla. Una vez hecho el vacío, no, pero parece que de acuerdo a donde pusieses esa rejilla, pues pudiera dar o ser mejor para algunas aplicaciones u otras, pero ya de fábrica. Entonces, decir, bueno, yo quiero una lámpara de este tipo, pero que sea detectora, otra vez podríamos decir que sea más amplificadora. Voy a seguir dando un poquito esta idea. Bien, verás que si yo pongo un elemento situado en la parte inferior de ese filamento que está alimentado pues a 110 voltios, la tensión que hay en esa parte del filamento respecto a lo que es negativo, pues puede ser, depende, 27 voltios. Si lo pongo más arriba, estaré en la mitad, 55, tal. Aquí si lo pongo muy alto, estaré en 110. No es que esté en 110, pero estoy muy próximo a los voltios, digamos, que donde a una parte del filamento que hay 110 voltios. ¿Qué quiere significar esto? Esto lo leí incluso que podría ser que ese elemento fuese, en vez de, como te he dicho, la rejilla, que ese elemento fuese la placa. Ahí tengo algunas dudas, porque viendo, insisto, el dibujo parece que es claro que el elemento que puedes conmutar en qué posición coges es la rejilla. Bueno, todo esto aquí viene en función de qué. Pues que parece que Balsera pretendía con esa lámpara que modelada desde fábrica pudiese tener aplicaciones distintas dentro del receptor. Pero ahora te quiero contar una anécdota. De Forest, que es el inventor del tríodo, estuvo en España y le presentaron este invento y lo alabó mucho y demás. Yo la verdad creo que esto es casi el invento del tebeo, ¿eh? Lo que pasa es que estas personas educadas que vienen invitadas, pues hombre, hacen un honor al que la ha invitado. Pero a mí, yo creo que De Forest diría, ¿y este qué está haciendo, no? ¿Para qué quiere? Porque fijaros que esto tenía también una gran servidumbre. Estabas usando una lámpara cara, porque construir dentro del bulbo lo que es el filamento que ilumina, que sería como digamos la resistencia reductora de filamento, más luego el filamento que verdaderamente es de la lámpara. Para no sé, para estar siempre encendido, pues esa lámpara, sus horas de vida muchas veces las agotarías dando la luz, no precisamente escuchando la radio. Yo creo que de Forest enseguida habría pensado eso, ¿no? Pero bueno, con su educación dijo él que le parecía una gran idea. Yo os la cuento porque me parece curioso, pero no me parece quizá una gran idea por las servidumbres que te digo que tiene de agotamiento de la lámpara, no por radio, sino por iluminación. Continuamos con la parte tercera de lo que es esta galena de Marconi y la dejamos en el momento de intentar ponerla con un diodo y ver si funcionaba. Vamos a verlo. Mira, ya lo he puesto. Antena, tierra, detector, salida de baja frecuencia, la bobina y en ese punto, un punto casi intermedio, metida la pala. Resultado, 0. No se oye nada. Absolutamente nada. Lógico. Bueno. Se nota un poco cuando pongo el auricular. Vamos, en este caso la entrada de él. Pero nada. Bueno, no pasa nada, ¿eh? No hay que desanimarse. Es un primer paso que, digamos, no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Porque a lo mejor, digo, tiene una electrónica dentro, muy elemental, pero que a lo mejor no solamente, por eso tenemos que buscar el esquema, no solamente bobina, detector, auriculares, igual tiene algo más, porque si fuese bobina, detector, auriculares, tendría que oírse algo. O sea, estoy seguro, tendría que oírse algo. Puede haber algo más.
Habrás visto que he quitado la resistencia de 25 ohmios, la resistencia que va ahí la he quitado, porque cuando funciona con detector de galena, en este caso un diodo, no está con carborundum, hay que quitar esa resistencia. Pues ni por esas. Qué pena. Y ya te digo, he movido, ahora si quieres muevo un poco más. Está duro, porque claro, ahí ha hecho un pequeño ruido, pero nada, absolutamente nada. Mira qué bien hecha está. Es sorprendente que es un aparato del año 22 esté en este estado. Y está en este estado, primero, bueno, porque ha tenido una buena conservación, pero sobre todo porque ha tenido un excelente material. O sea, el material que hay aquí es todo, pero de auténtico lujo. Estos sí que son aparatos hechos para perdurar. Solamente veo un elemento un poco extraño, que yo en galenas no lo había visto, ni ninguna de las que te he presentado lo he visto, que es este. Yo considero que eso es un condensador. Un condensador que estará, por supuesto, fugado. Y otro también un poco extraño es este, que parece un choque. Entonces voy a intentar medir ambos y a ver qué resultados tengo. Mira, puesto los extremos de eso que yo creía que era una bobina, me está indicando 520 picofaradios. Ahí lo puedes ver, 520 picofaradios en los extremos de ahí. Hombre, que eso es una capacidad... Parece extraño, ¿no? Visto desde aquí. Yo diría que parece muy extraño. Hombre, podría haber una... No, te iba a decir que podría haber una interferencia con esta capacidad, la que yo creo que sí que es una capacidad, pero no lo creo. Entonces ahora lo que voy a hacer es, mira, voy a desoldar ese punto, de tal forma que voy a dejar aislado esto para ver cuál es la capacidad que tiene ese condensador. Mira, las características que nos está dando, lo mide como un condensador, dice que es de 594 nanos, eso sí, tiene un SR de 67 ohmios, y ahí lo puedes ver. ¿Puede ser esa la causa por la cual esto no va? Bueno, tendríamos que saber primero cuál es la capacidad que tiene esto. Yo creo que un esquema de internet lo da, la capacidad que tiene ese condensador, y de tal forma que habría que cambiarlo, pero me empiezo a sospechar un poco, que no haya ido nada, y el resto está nuevo, o sea, no hay un fallo de circuito aquí por ningún lado. Bueno, pues lo veremos si puede ser esa la causa por la cual no va nada ese condensador. Sí, lo que haremos primero probablemente es ponerlo, digamos, en paralelo, sin quitarlo de su ubicación. Luego, si vemos que con un condensador adecuado en su valor eso funciona, sería cuestión de enmascararlo y meterlo dentro. Ahí se puede ver perfectamente el mecanismo de la pala y además al fondo una piedra de galena. Yo cuando la movía veía que sonaba algo, pero puedes ver que hay una pequeña piedra de galena ahí que ahora la rescataremos. Una preciosidad, un montaje que esto es una maravilla. Ahí lo tienes. No recuerdo si te presenté el circuito, pero bueno, el circuito es ese, es tan sencillo como una bobina que ves que varía su inducción a través de justo de la pala que he presentado anteriormente. Eso está, digamos, entre antena y tierra. Después viene el detector de galena. Después viene ese condensador verde, que es de una capacidad de 0,5 microfaradios, que luego en paralelo lleva la resistencia esa que yo creía que era muy baja, y de baja no tiene nada, yo creo que es 2,5 megaohmios, tiene la pila de, bueno, pues para cuando el detector es carborundum, y después en paralelo con los auriculares lo que tiene es un condensador, yo creo, de 500 picos. Tan sencillo todo como eso. Evidentemente, si yo tengo quitado lo que es el funcionamiento con carborundum, es decir, tengo quitada la resistencia, y si además el condensador ese de 0,5 microfaradios, que es el verde, no tengo camino para cerrar la baja frecuencia, es decir, para que me llegue, en este caso, a los auriculares. Lo que he hecho ahora en la próxima visualización, lo podrás ver, es poner por fuera un condensador de 500K,
de tal forma que está en paralelo con el que tiene dentro, el original, pero bueno, ya digo, el original está abierto, no sirve para nada. Y estoy probando ya con detector de galena, ya me olvidé hasta el del diodo, y vamos a ver si funciona. Mira, ahí tenemos cadena SER funcionando con el detector de galena. Yo te diría que la piedra es hasta original. Creo que esta piedra no la tocó nadie. Y sí que es verdad que ahora lo que he puesto ahí un condensador de 500K. Y la sintonía es muy dura. Es un sistema, como ya hemos hecho muchas veces, de desplazamiento de una placa. Y la verdad que es dura. O sea que no es fácil hacer la sintonía. Ya digo, cadena SER. Mejor ahí. Está una de fondo, ¿eh? Sigue siendo cadena SER. Sigue siendo cadena SER. Mira, lo he sacado del todo y es cadena SER, yo creo, todo el rato. Voy a mirar ahora con el transistor, pero creo que todo es cadena SER. Y con dos más queridas, sí. Si dice el Atlético de Madrid. Hombre, teniendo en cuenta que hace 3 semanas el Atlético de Madrid se metió un comunicado vía Miguel Ángel Marín, parece que la... Sí, es todo el rato cadena SER. Hombre, como verás, no es el mejor sistema, ¿eh? No lo es. Fíjate que aquí estoy yo con todo salido y cuando ahora meto, sí que es cierto que, pero no, por supuesto no es capaz de cogerme la cope y tampoco es capaz de llegarme a Radio Nacional. Eso es SER. No, la selectividad es muy mala. Sí que es verdad que cambia un poco, va mucho mejor cuando está salida, pero estamos para una sola frecuencia. Ahí lo tenemos. Bueno, puedes ver cómo lo tenemos y vamos a ver cómo si el punto es bueno. Mira, el ruido que oyes es porque tengo aquí un soldador con diodo. Ese ruido, ahora si lo quito verás como el ruido deja de... ¿Lo ves? Simplemente era la conmutación de un diodo que tengo ahí en el soldador. Va mejor sacándola. Serie en 2. Te lo voy a poner más cerca del micrófono. ¿Has visto? Tocar un poquito y va mejor.
Ahí nada. Ahí lo tengo. Sí que quiero que observes lo crítico que es el punto. Fíjate, nada. Oh. Fíjate, no soy capaz. ¿Lo has visto? Fabuloso. Bueno, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué hemos visto? Hemos visto la sensibilidad, digamos, o el punto crítico que tiene el cristal de galena. ¿Cómo hemos visto este receptor? Este receptor hemos visto que un receptor de muy poca, digamos, selectividad, tampoco es digamos, muy fuerte en sensibilidad. Se oye la SER y otra de fondo. Verdaderamente considero que como galena es mala, a pesar de ser Marconi, a pesar de la tecnología que Marconi habló de la pala, pensar que su marca iba a ser la bomba y lo muy buen material que tiene construido, yo diría que como galena es de lo peor que he encontrado. Pero vamos a seguir con él, porque todavía tenemos un detector de Carbonundum que poderlo funcionar nos dará algún conocimiento que probablemente te extrañe. Y nada más, muchas gracias por tu atención y hasta el próximo.